Bienvenidos a esta sexta conferencia del ciclo de actualidad arqueológica 2024-2025, a esta conferencia titulada Del Palacio a Castillo, el proceso de arqueología en el Castillo Viejo de Manzanares el Real en Madrid. Para hablar de este Castillo Viejo de Manzanares el Real y de todo el proyecto, vienen aquí a esta casa dos conocidos por parte de ustedes, seguramente les recordarán, que son Javier Salido, profesor de Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, que estuvo últimamente hablando del yacimiento del Rebollar, el Boalo, y Joaquín Barrio, que curiosamente fue la última persona que dio una conferencia en esta sala justo antes de la pandemia sobre el dorado de los metales andalusíes. Los voy a presentar más detenidamente y empezamos con Joaquín Barrio, que es catedrático de Arqueología y de Restauración Conservación de Patrimonio Arqueológico en el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, creador y actual director del Laboratorio Servicio de Conservación, Restauración y Análisis Científicos del Patrimonio Arqueológico, y cuya línea de investigación actual, junto con la dirección de proyectos I+D+I, está centrada en la aplicación de tecnologías láser en la conservación y restauración del patrimonio arqueológico, y que ha supuesto realmente un hito por la transferencia de tecnologías punteras al ámbito del patrimonio. Todo ello ha dado lugar a numerosísimas publicaciones que no vamos a detallar, más de 140 artículos, capítulos de libros, actas de congresos, etc. Además, tiene una vertiente en la gestión, tanto en la Autónoma como otra vertiente como docente, tanto en la Universidad Autónoma de Madrid como en otros ámbitos universitarios, dando lugar a un número de dirección de tesis de máster de 55 y de 11 tesis doctorales. Además de ello, ha sido miembro de instituciones relevantes en el campo del patrimonio, como el ICOM, el Grupo Español del Instituto de Conservación y de Trabajos Histórico-Artísticos o Objetos Histórico-Artísticos, y de Hispania Nostra, el Instituto Arqueológico Alemán, la Academia de Historia y Arte de San Quirce. Ha recibido premios como el Premio de Conservación BACEA 2016, el Premio Nacional de Arqueología 2018 y en el 2021 el premio concedido por el Grupo Español del Instituto Internacional para la Conservación de los Objetos Histórico-Artísticos. Además, en 2023 ha sido premio Marqués de Lozoya por su actividad cultural y en el patrimonio. Por otro lado, a su derecha se encuentra Javier Salido Domínguez, profesor de Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, acreditado para el acceso al cuerpo de profesores titulares de la misma y por la ANECA, doctor por la Universidad Autónoma de Madrid, que continuó su trayectoria postdoctoral en la Universidad Carlos III, en la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma y en la Universidad Complutense, que ha sido profesor honorario durante varios cursos académicos en el Departamento de Ciencias y Técnicas Historiográficas y Arqueológicas de la Universidad Complutense de Madrid y en el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma. Sus investigaciones se han beneficiado de estancias en el extranjero, como en el Instituto Arqueológico Alemán de Frankfurt, el Instituto de Arqueología de la Universidad de Oxford y el CSIC, Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma. Además, ha sido, como ya hemos comentado, director de las excavaciones arqueológicas en la iglesia visigoda del Boalo, en Madrid. Y su labor investigadora se centra tanto en la arqueología de la producción, la tipología de materiales arqueológicos del periodo romano, así como en el análisis de la arquitectura eclesiástica tardoantigua. Pues bien, ellos nos van a hablar, como ya hemos dicho, de Palacio a Castillo, el proyecto de arqueología y conservación en el Castillo Viejo de Manzanares el Real, un proyecto iniciado en el 2021 para dar a conocer la antigua fortaleza situada frente al emblemático Castillo Nuevo
levantado por el primer duque del Infantado, y nos traen, creo que novedades interesantes para contarles a todos ustedes. Por ello, además, es un proyecto en el que es muy interesante la apuesta que se realizó por la participación ciudadana, con una importante implicación social, tanto de personas con diversidad funcional como por ser una escuela de formación práctica para los estudiantes de la Universidad Autónoma. Sin más, que ya roba mucho tiempo, dejo la palabra a los ponentes. Buenas tardes a todos. Simplemente voy a intervenir yo en primer lugar para hacer una presentación básica del proyecto como coordinador en este momento de este proyecto, que está financiado por el Ayuntamiento de Manzanares el Real, que compra este castillo, que era un bien particular, y a partir de ahí, con un acuerdo entre la Dirección General de Patrimonio Cultural y el Ayuntamiento, se inicia el proceso y de investigación que es el que actualmente estamos siguiendo. Es un proyecto que centra, por un lado, los estudios arqueológicos e históricos y, por otro lado, los proyectos de conservación. La dirección la lleva la Universidad Autónoma, en este caso yo, pero está compuesto por una serie de profesores, algunos aquí presentes, como el profesor Santiago Palacios, y por otras personas, arqueólogos, como Charo Gómez Osuna, que está también aquí, Elvira García Aragón y Fernando Checa. Y también por otro profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, David Gallego, que participa dentro del proyecto. Durante el tránsito hasta la actualidad, desde estos últimos 4 años en los que se ha trabajado en la fortaleza, pues se han hecho diferentes tareas. En primer lugar, un desbroce tanto de los restos de la fortaleza para poder iniciar las investigaciones por el equipo Patrimonio Sierra, también con la primera participación de APADIS, después un estudio geofísico que les mostraremos en algunas imágenes, y después un estudio diagnóstico de conservación y un estudio de patologías del castillo con un acompañamiento año a año de algunas tareas de conservación, que es en las que centraré yo más la intervención en esta conferencia, ¿no? Como les decía, el coordinador soy yo y la dirección arqueológica la llevamos en el equipo que antes les he mencionado, que están ahí. Se hicieron estudios previos por Santiago Palacios, los profesores Santiago Palacios y David Gallego, y con una colaboración intensa en aquellos ámbitos que nosotros tenemos menos conocimiento por el profesor Miguel Gómez Heras, de la Facultad de Ciencias del Departamento de Geología. Y, por supuesto, la colaboración, que ha mencionado también Beatriz, de un grupo entusiasta de voluntarios, de alumnos y de personas con discapacidad procedentes de un centro de APADIS, que es un centro de San Sebastián de los Reyes. Este año se han incorporado alumnos de otro centro que está en Tres Cantos, de AMI3. Y sin más, yo les dejo ya para que les comente la primera parte del proyecto el profesor Javier Salido. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. También me sumo al agradecimiento a Beatriz por su presentación y al Museo Arqueológico Nacional. Y bueno, pues intentaré en pocos minutos tratar de resumir un proyecto que comenzó en el año 2021 y donde trataré de explicar resultados científicos que hemos llevado a cabo entre todo el equipo, de tal manera que yo soy aquí un mero transmisor de una investigación que está abierta, que está continuando entre todos, y trataré de explicar el problema inicial, que en el caso del Castillo Viejo de Manzanares el Real es complicado porque apenas tenemos una información sobre el momento de construcción y sobre el momento final del edificio. De tal manera que hemos tenido que hacer una revisión de la documentación escrita bastante profunda. Muchos textos ya habían sido analizados por otros autores, pero hay alguno que a lo mejor había pasado un poco más desapercibido y nos aporta algún dato interesante sobre el asunto. Lo primero que tendríamos que comentar es que en el título hemos mencionado de palacio a castillo, y esto va a ser un poco el eje fundamental de esta conferencia, porque es importantísimo que tengan presente lo siguiente. En la documentación escrita se habla desde el siglo XIV de la existencia de los palacios en el Real de Manzanares.
Pero por otro lado teníamos un castillo, el Castillo Viejo, que se encuentra a muy pocos metros del castillo que todo el mundo conoce en Manzanares el Real, que es de época posterior, y tenemos el Castillo Viejo, que por tipología constructiva, sin embargo, corresponde al siglo XV. Es decir, una documentación escrita que habla de palacios en el siglo XIV y un castillo que por tipología constructiva corresponde a ese momento, ¿no? Al siglo XV. Algo no encajaba en ese momento inicial y gracias a las excavaciones arqueológicas que hemos ido desarrollando cada verano, hemos podido ir un poco resolviendo esta problemática inicial. Por otro lado, yo creo que es importante decir que, a diferencia de otros proyectos, yo creo que nosotros hemos aplicado el método arqueológico estrictamente, de tal manera que nosotros vamos excavando el interior de la fortaleza, teniendo muy presente la documentación de todos los objetos que van apareciendo en plano y por la importancia que tienen en su contexto, y cribando, cuando lo hemos considerado, sobre todo en niveles de uso, todo el material que va saliendo. Eso ralentiza, sin duda, las investigaciones, pero creo que son fundamentales para tener una comprensión sobre las distintas reformas que va sufriendo el edificio a lo largo de su historia. Comenzaré por la documentación escrita, que, como les digo, ya les adelanto, hablan de esos palacios del siglo XIV, para después hablar un poco del proyecto más arqueológico. El Valle del Alto Manzanares, como bien sabrán ustedes, constituyó una zona de conflicto y lucha entre los concejos de Segovia y Madrid desde el siglo XII. La repoblación que se había emprendido desde el norte fue bastante apresurada, fue improvisada, sin una correcta planificación, y eso hizo que durante mucho tiempo se vea afectado por la ciudad de Segovia y por la villa de Madrid, que competían por estos territorios. Las ambiciones concejiles, la avidez de la nobleza urbana y los errores y la falta de visión de los monarcas fue una constante en la documentación de los siglos XII, XIII y posteriormente. Así podemos confirmarlo por la documentación conservada de la época de Alfonso VII, VIII, Fernando III, Alfonso X y Fernando IV. Precisamente, y en esa documentación no voy a entrar en profundidad, porque hablan continuamente de cómo los reyes optan por una villa o por otra ciudad. Sí me voy a centrar en esta carta abierta de Fernando IV, donde anula las cartas firmadas por el Justicia del Real de Manzanares, Ferran Lorenzo, en el año 1303, donde, si se fijan, no hace mención a ningún palacio ni castillo como residencia del Justicia del Real, sino a su casa. Dice que él estaba en su casa. Esto es importante porque estamos hablando de inicios del siglo XIV y no hace una mención a los palacios como residencia del Justicia del Real. Durante los siglos XIII y XIV, el territorio quedó en manos de familias cercanas a la corona, hasta que en el año 1337 su nuevo dueño, Juan de la Cerda, hizo un intercambio de la villa de Huelva por el territorio de Manzanares con doña Leonor de Guzmán, amante del rey Alfonso X y madre del primero de los reyes de la dinastía Trastámara. Es precisamente una carta de este monarca, de Alfonso X, cuando ordena, en el año 1346, al Concejo de Madrid el envío de carpinteros para el arreglo de los palacios, para que adoben los dichos palacios, como tienen ahí marcado en negrita en esa carta. El hecho de que indique adobar es reparar, con lo cual ya hay una existencia previa del palacio, en el año 1346. La vinculación del territorio del Real de Manzanares con la familia Mendoza comienza cuando el rey Juan I hizo donación del Real a su ayo y mayordomo mayor, Pedro González de Mendoza, en el año 1383. Este había tomado parte en la adversa batalla de Aljubarrota en el 1385, en la que dio precisamente su caballo al rey para que huyera, volviendo a la contienda, y allí murió heroicamente. Es por ello que un año después el mayorazgo del señorío queda confirmado en su hijo Diego Hurtado de Mendoza, almirante de la flota castellana. En los documentos de archivo de la Casa Ducal del Infantado se describe precisamente el enfrentamiento por la posesión del Real de Manzanares entre Aldolza de Mendoza y su hermanastro Íñigo López de Mendoza, ambos hijos del tal Diego Hurtado de Mendoza. Y de nuevo se habla de la existencia de dichos palacios. Por cierto, un topónimo que se mantiene en la actualidad en la urbanización más colindante
y que nos ha llamado siempre la atención desde el comienzo del proyecto. En 1423, después de un secuestro del Real por parte del rey, los hermanos llegan a un acuerdo y toman conjuntamente posesión del Real de Manzanares, de nuevo situando esa posesión en los famosos palacios. Como si se fijan, estamos ya a inicios del siglo XV y se sigue haciendo mención a los palacios. Bueno, pues llegamos a mediados del siglo XV y nosotros nos planteamos si esas defensas de esos antiguos palacios podrían fecharse en este momento, en el siglo XV. Porque hasta ahora hemos hablado de unos palacios, pero ahora de repente vemos que en el siglo XV, por tipología constructiva, tenemos unas defensas que se asemejan a un castillo propio de esa época. Para entonces, el Real de Manzanares se había constituido progresivamente en un señorío bien definido y unificado, frecuentado sobre todo por reyes en sus cacerías serranas e identificado con la Casa de los Mendoza, convertidos en sus integrantes en fieles servidores de los monarcas del momento, que eran Enrique III y Juan II. A partir de dicha relación se entiende que este último creara en 1445 el Condado del Real de Manzanares y el Marquesado de las Asturias de Santillana, y que ambos títulos se los concedieran a don Íñigo López de Mendoza, al tiempo que poco tiempo después recibía los lugares de Huelma, Miralcampo, Meco y la Villa de Saldaña. Si se fijan, y es lo que voy a tratar de explicar en los próximos minutos, los modelos de arquitectura fortificada, en boga en estos años de Juan II y sobre todo de Enrique IV, coinciden plenamente con el tipo de arquitectura y las trazas del Castillo Viejo de Manzanares el Real. Con lo cual, no sabemos si este 1445 marcaría quizás, en el momento en el que se le están concediendo estos títulos, la defensa de un antiguo palacio que vemos que podía haber existido en el siglo XIV. ¿De acuerdo? Se entiende. Es decir, en el siglo XV se añade una defensa a esos antiguos palacios que tenemos bien referenciados en esa documentación escrita. Bueno, pues ante esa problemática, la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid decidió intervenir con unas prospecciones geofísicas que, como ven en esta imagen, realizadas por el CAI de la Universidad Complutense de Madrid, pues se aprecia bastante bien la traza del Castillo Viejo, con 3 torres circulares, una cuarta que es la torre del homenaje de planta cuadrada o cuadrangular, y sobre todo lo que nos interesa en el interior de la fortaleza, 3 crujías de unos 9 metros de anchura que están definiendo el interior de un patio que nos permitió a nosotros realizar las distintas cuadrículas que nos permitían excavar en el interior del castillo. Si se fijan, a tenor de los datos que aportan las prospecciones geofísicas, la planta sería una U abierta hacia el este, que es precisamente donde se encontraría la entrada principal del castillo. Cuando hemos procedido a su excavación desde el año 2021, hemos podido contemplar una planta que, si se fijan, nos hemos podido centrar sobre todo en alguna de las torres, en 2 de ellas concretamente, y en la parte más meridional del yacimiento. Voy a tratar de explicar de una forma bastante sintética, pero ordenada, las distintas fases que nosotros consideramos hoy en día y que a lo mejor en el futuro estas ideas cambian, pero nosotros ahora mismo abogamos por estas fases que trato de explicar en estas diapositivas. Por un lado, tendríamos una fase 1 que correspondería precisamente a ese palacio de la primera mitad del siglo XIV que mencionan las fuentes escritas. En época de Alfonso XI, en 1346, ya estaba ocupado y se manda a reparar. Este primer edificio, de grandes dimensiones, prácticamente ocupa todo el interior de la zona fortificada, es decir, estamos hablando de 43 por 35 metros, aproximadamente unos 1.505 metros cuadrados. Si se fijan bien, en las fotografías que tenemos aéreas de algunos sectores de la excavación, se aprecia muy bien los trazados del tapial de algunos muros. Aquí lo pueden ver bien, ¿se fijan? Se ve muy bien ese trazado de tapial. He puesto algunas imágenes más en detalle donde se aprecian de nuevo el tapial de distintos muros que íbamos reconociendo en el interior de esa fortaleza. Piensen que en esta primera fase, si se fijan en la planta,
obviamos toda la defensa, quitamos toda la defensa. Nos quedamos solamente con lo que es el palacio, ¿de acuerdo? Y luego voy a explicar por qué sabemos ahora que son dos fases diferentes. En esta diapositiva, si se fijan, debajo de este edificio que explicaré y que es de cronología claramente posterior, se ve de nuevo los muros de tapial. Bueno, pues hemos podido excavar algunas de las estancias que componían este primer asentamiento. Y otra cosa muy interesante que documentamos desde los primeros desbroces y las primeras limpiezas es que si se fijan bien, entre la defensa del siglo XV y los palacios del siglo XIV, se ve muy bien cómo tenemos un muro que está separado a unos 20-25 centímetros, creando una especie de cámara de aire. Se ve muy bien, ¿no? Luego trataré de explicarlo, pero ya me adelanto. Muy posiblemente la colocación del maderamen para la construcción de las defensas posteriores explica la existencia de este vano, que no entendíamos muy bien. Al principio llegábamos a pensar incluso que podría ser una especie de canal de drenaje que no tenía sentido porque quedaba dentro del edificio, ¿de acuerdo? Y que ahora estamos tratando de comprender mucho mejor. La estancia suroeste, excavada en el año 2022, presenta unas dimensiones de unos 9 metros de lado aproximadamente. Se conservan lienzos de tapial con elucidos de mortero de cal, también cajones de ladrillo, como pueden observar, rellenos de lechadas de mortero con tierra sobre bases de mampostería y manchones que nos permitían comprender cómo era este sistema de construcción con un tapial donde tenemos muros de tapial que apoyan directamente sobre una base de cantos, luego tenemos unas hiladas de ladrillos y el tapial meramente dicho. Es un sistema constructivo que además va encajado entre machones de ladrillo que confieren mucha más estabilidad y robustez a la construcción. Aquí pueden ver también la base de los muros y perfectamente cómo se verían, en cierto modo, la impronta de esos distintos cajones que permiten la construcción de ese tapial. Piensen por un momento que estamos hablando de la Sierra de Madrid, estamos hablando de la Pedriza, el uso de la piedra sería como lo más común, ¿no? Lo que podríamos pensar que es lo más cercano, sin embargo están optando por el tapial, que es un tipo de construcción propia del siglo XIV, como hemos visto en otras fortalezas del mismo periodo. No hemos llegado a la altura de los suelos de la estancia, por lo que todavía no conocemos la potencia total o la funcionalidad de la misma, pero sí hay cosas muy interesantes, porque en la cara exterior de los muros hemos documentado la presencia de decoraciones realizadas con la técnica del grafiado, que luego voy a tratar de explicar de una manera más detallada. Bueno, la estancia sureste es muy semejante a la anterior. Hemos podido excavar prácticamente toda la zona meridional del yacimiento. Lo que pasa es que dos estancias en la zona central se ven muy afectadas por este edificio central que han visto antes, que tiene una orientación distinta y que es de una fase posterior. Por eso aquí les presentamos sobre todo la estancia suroeste y la estancia sureste, que es justo la que tienen en esta diapositiva. Si se fijan, aquí no se conocía la escalera de la Torre del Homenaje y aquí en esta diapositiva ya sí la pueden ver, ¿de acuerdo? Entonces, la estancia sureste sería aproximadamente, se encuentra justo en esta esquina, ¿de acuerdo? Y cuenta con unas técnicas constructivas muy similares. Destacaría que en el interior se ve muy bien, en este caso, el elucido de un centímetro, 2 centímetros de mortero de cal, y al exterior conserva muy bien, en este caso, tanto al sur como en la zona este, un esgrafiado que nos ha permitido entender mejor también el yacimiento. Presenta muros de tapial encajonados entre esquinas de fábrica de ladrillo, como hemos comentado, y también verdugadas del mismo material en la base. En un momento posterior, la esquina sureste fue desmantelada. Quizás, esto es una cosa que se propone un poco a modo de hipótesis para la construcción de la Torre del Homenaje. Lo cierto es que esta esquina está prácticamente desmantelada. Y aquí estamos hablando, por si acaso no se está entendiendo muy bien lo que quiero decir, aquí tenemos los muros del Palacio del siglo XIV y aquí tenemos las defensas del siglo XV, ¿de acuerdo? Es decir, prácticamente se añaden sin adosarse completamente a los muros del palacio.
Y ahora van a entender muy bien por qué pensamos que esos son los palacios del siglo XIV. Aquí tienen el muro del cierre norte de esa estancia. Si se fijan, se ve muy bien esa hilada inferior de mampostería y granito, también las dos hiladas de ladrillo, y en la parte superior incluso ladrillos horizontales y alguno vertical que atan a ambos caras el muro. También se han conservado algunas líneas de corte en el mortero de cal de unos 8 centímetros de anchura, correspondientes a las agujas del encofrado del tapial, ¿de acuerdo? Es decir, una técnica constructiva que vemos reflejada en fábricas de tapia de tierra en distintas fortificaciones de este momento, de los siglos XIV y XV. Las dimensiones, en este caso, son ligeramente inferiores porque las que se suelen conservar en el resto de la fortaleza son los muros exteriores, y aquí estamos hablando de compartimentación interior, ¿de acuerdo? Y la tipología constructiva corresponde estratigráficamente y cronológicamente a las fábricas de encofrados y tapiales documentados entre el finales del siglo XIV, comienzos del XV. Es decir, estamos hablando de unas fábricas bien reconocidas en la arqueología peninsular, que nosotros, en el caso de Manzanares el Real, estamos ahora profundizando en su estudio, pero nos están indicando que efectivamente no es un tipo de fábrica que sea ajena al momento en el que se construye. Sin llegar a su cota final, pero ya hemos encontrado pues, planchas de revoco de pared donde se ven las improntas de las tongadas de mortero y de la tierra que forman la estructura muraria del tapial. Hemos encontrado en el interior de esta estancia, además, cerámica verde manganeso, vidriada y engobada, y además una moneda que es un dinero de Fernando IV, de la Ceca de Coruña, con una marca venera, que nos está fechando por lo menos la moneda se acuña entre el 1295 y 1312. Es una moneda que tiene una gran circulación monetaria, es decir, se mantiene en uso durante bastante tiempo, pero es interesante que nos está fechando en el siglo XIV, por lo menos, una moneda que se encuentra en una de las zonas, digamos, en uno de los niveles más inferiores de la excavación. Aquí muestro la misma estancia visto desde la esquina sureste, de tal manera que lo que ustedes están viendo es prácticamente los muros exteriores del palacio, la compartimentación interna, y si se fijan bien, aquí vemos ese canal, ese vano, esa cámara que es ni más ni menos la separación entre la estructura del XIV y la defensa del XV. ¿Y qué es lo que hemos encontrado precisamente en el exterior de la fachada de ese palacio del siglo XIV? Si se fijan, la foto es difícil tomarla porque la estamos haciendo de tal manera que estamos entre el muro del XV y el muro del XIV. Se entiende bien lo que quiero decir, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hemos encontrado ahí? Pues este esgrafiado de estilo segoviano. Este tipo de esgrafiados se confeccionaban extendiendo sobre el muro, sobre una superficie preparatoria, una o dos capas de mortero, lo que se denominan tendidos. Se emplean en general estas dos capas superpuestas del mismo color o de distinto color, recibiendo la última un acabado liso por acción de la llana, ¿de acuerdo? Que es lo que nosotros encontramos finalmente. Se marcan después los diseños ornamentales, se perfilan las siluetas de nuevo y se atraviesa a través de un cortel a bisel el espesor de toda la capa hasta alcanzar el primer tendido. De esta manera se va dejando la decoración en relieve y se procede, por último, al escarbado de las zonas que permanecen en profundidad, creando una especie de alto relieve, ¿no? Este resultado, este trabajo ornamental en dos planos, sin duda es menos resistente que otros materiales de construcción como la piedra o el ladrillo, pero son mucho más económicos, son ligeros, son duraderos, son de fácil aplicación y sobre todo decoran, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sentido tendría decorar una fachada que no se ve si no es que es de una fase anterior y que en una fase posterior es cuando ya se recubre con una fortaleza que ya no deja ver ese esgrafiado de estilo segoviano? ¿De acuerdo? El grafiado mejor conservado, les digo que lo tenemos bien documentado en dos puntos de la zona meridional de la fachada del edificio y también en la fachada occidental. Es un grafiado que mide unos 2,2 metros de longitud, 1,10 m de altura,
Y como se puede ver en esta diapositiva, prácticamente tenemos una alineación de 3 círculos, luego una tongada de 3 ladrillos y luego 2 alineaciones distintas con 3 círculos, uno más con una estrella de 11 puntas inscrita en ese círculo, que por cierto las estrellas de 11 puntas son bastante antiguas, y 3 circunferencias más en la parte inferior. Y si se fijan a la izquierda, de nuevo, la otra estrella de 11 puntas en uno de los círculos. Este grafiado madrileño se asemeja muchísimo a los documentados, por ejemplo, en el Torreón de Lozoya, cuya cronología es muy discutida por los autores en la actualidad, pero que algunos fechan a comienzos del siglo XIV, que encaja muy bien con el grafiado de estilo segoviano del castillo de Manzanares el Real. Su origen puede hallarse en el resalto de yeso que marca la juntura de las paredes, de las piedras, perdón, en las obras de mampostería. Y el empleo de circunferencias se distingue en distintas obras de la ciudad de Segovia y su entorno. Estamos hablando, por ejemplo, del castillo de Pedraza, donde vemos que los rondos presentan tamaños muy diferentes, están realizados a mano alzada, de modo que tienden a disponerse a tresbolillo. También se localizan en la denominada Torre de Juan II del Alcázar de Segovia, que en este caso está adornada con circunferencias irregulares y de una cronología desconocida, quizás anterior a la construcción de todo el edificio. El uso de estos círculos también está bien documentado en el Castillo de Arcos del Jalón, donde en este caso la disparidad de la ejecución hace que presenten circunferencias muy desordenadas, pero también las tenemos, por ejemplo, en la fachada sur del castillo de Cuéllar y más cerca en el castillo de Arroyomolinos, en Madrid, ya de finales del siglo XV, probablemente levantado por el secretario de los Reyes Católicos y ordenados de una manera mucho más igualitaria y de una ejecución distinta a los que tenemos documentados en el siglo XIV. La fase segunda, por lo tanto, correspondería a lo que hemos denominado ahí el palacio fortificado, en el sentido de que sería quizás un castillo, lo que se hace es colocar la defensa de ese antiguo palacio del siglo XIV. Esta defensa la hemos podido documentar bien en esos 3 puntos marcados en rojo, es decir, el acceso principal, la torre del homenaje, es decir, el acceso principal, que lo tienen aquí, la torre del homenaje y la torre suroeste, que ahora trataré de explicarles de una manera detenida. El castillo presenta en este momento ya unas dimensiones mayores de 45 por 37 metros. Tiene, como ven en la imagen, torres cilíndricas de unos 5 metros de diámetro, una torre de homenaje de 14 metros de lado y con muros de unos 4 metros de anchura, es decir, una técnica constructiva muy sólida, ¿no? La fábrica de mampostería con verdugadas de ladrillo está bien documentada en otros, como en el Torreón del Arco del Jalón, donde ven aquí algún detalle concreto del mismo. Hemos podido, por lo tanto, intervenir directamente en el acceso principal de la fortificación, donde en este caso sí hemos llegado al nivel de uso. Aquí muestro algunas de las imágenes. Hemos localizado algunos elementos ornamentales que tenemos que tratar de estudiar un poquito más en detalle. Estamos ahora mismo en ello. Hemos trabajado en la torre suroeste, que es esta que tienen aquí, donde hemos podido excavarla de forma completa. No presenta huellas de forjado o escaleras en su interior, no está comunicada con el interior de la fortaleza. Cuenta con un suelo de cal y tierra compactada más o menos a unos 3 metros de profundidad y bueno, pues tenemos algún dato de algún fragmento cerámico de los siglos XIV-XV y también 12 perros arrojados, uno en posición anatómica, que en estos momentos vamos a mandar una muestra para fechar por datación radiocarbónica para ver si así el carbono 14 ofrece algunos datos, muy posiblemente ya del momento de abandono de la propia torre, ¿no? Aquí ven algunas de las imágenes del proceso de excavación, que fue complicado en el sentido de que estás excavando a más de 3 metros de profundidad con el peligro que eso conlleva también, ¿no?
La otra intervención en la que hemos centrado estas primeras campañas es precisamente la torre del homenaje que pueden contemplar en esta fotografía. El planteamiento inicial de esa torre del homenaje es que contaríamos quizás con un posible acceso por una rampa para subir al adarve del castillo en esta parte superior. Si se fijan, el único vano, la única ventana que tenemos se encuentra en una de las posiciones que no miran hacia la entrada principal del castillo, ¿de acuerdo? Pero cuando hemos excavado nos hemos encontrado que no teníamos una rampa de acceso, sino realmente teníamos una escalera que estaba básicamente constituida por 5 peldaños en la parte superior, que habían sido la mayor parte de ellos retirados, y otros 9 peldaños, que son los que están viendo en esta imagen, con un pequeño descansillo también al final, que es lo último que hemos excavado en esta última campaña de excavación. Interesante es que también hemos localizado distintas marcas de cantero que aportarán información fundamental, sobre todo en su estudio y su relación con otras zonas del propio castillo. Aquí tienen un poco cuál es la actuación inicial de ese castillo después de esa limpieza inicial y cómo fue el proceso de excavación, donde documentamos el suelo de la torre, el relleno bajo el suelo y luego ya el nivel de suelo geológico. Interesantísimo es, aparte de esta marca de cantero que localizamos hace 2 años concretamente, donde vemos marca de cantero de tipo doble cola de Milano, en tipo asterisco. Los vemos sobre todo ubicados en los sillares que refuerzan las esquinas de la torre del homenaje, y esto también es importante tenerlo presente. Ahí pueden ver las distintas marcas que, curiosamente, en el Castillo Nuevo de Manzanares el Real vemos una marca de doble cola de Milano en la entrada principal, justo en uno de los sillares de entrada a ese castillo. En la excavación de la torre del homenaje localizamos en la unidad ya de uso una blanca de rombo de Enrique IV, de la ceca de Burgos, que está fechada su acuñación entre el 1471 y 1474. Teniendo en cuenta que el Castillo Nuevo se construye un año después, en 1475, quizás esta moneda nos está hablando un poco ya del abandono del final de esa fortaleza del siglo XV. ¿De acuerdo? No tenemos datos todavía para confirmar estas cuestiones, pero es verdad que el dato está ahí. Esta es la acuñación, el uso de la moneda sería mucho mayor, por supuesto. Este castillo del siglo XV responde, como les decía anteriormente, al modelo constructivo de fortalezas del siglo XV. Por eso no encajaba que tuviéramos unos palacios del XIV y, sin embargo, el modelo constructivo era claramente de la escuela, de los castillos denominados de la Escuela de Valladolid, que son estos que tienen en el mapa, en el plano, y que hemos realizado el equipo a partir de los estudios de Fernando Cobo sobre este tipo de castillos. Son castillos que, si se fijan por tipología, son muy parecidos en la planta a los del castillo viejo de Manzanares el Real. Es decir, básicamente torres circulares, una torre del homenaje muy destacada, y sí diría que alguna de las diferencias es que algunas de estas torres circulares sí conectan directamente con el patio, y fíjense otra cosa interesante, como los patios también, las crujías, forman una especie de U abiertas hacia el acceso principal, exactamente igual que tenemos en el Castillo Viejo de Manzanares el Real. Los castillos de la Escuela de Valladolid, de los que a lo mejor ustedes conocen algunas referencias, fueron realizados sobre todo a partir de las intervenciones de Enrique IV en la Mota de Medina del Campo, y sirvió un poco de modelo a partir del 1454 para muchos nobles que querían imitar este tipo de arquitectura defensiva. Estos son precisamente los estudios que han realizado nuestros compañeros Santiago Palacios y David Gallego en relación a la fortaleza. También es interesante decir que encontramos, aquí ven algunas de las plantas de estos castillos de la Escuela de Valladolid, que encontramos también una cierta familiaridad con fortalezas del entorno madrileño, como el Castillo de Coracera en San Martín de Valdeiglesias, o el de Aulencia en Villafranca, Molbeltrán en Ávila, incluso con algunos más vinculados ya con los Mendoza en Guadalajara, como el Castillo de Torija, Pioz, Establés
o Guijosa, que son variantes de este modelo de planta que, si se fijan, atienen claramente a los mismos criterios constructivos que tenemos en el Castillo Viejo de Manzanares el Real. En cuanto al abandono del palacio, mantenemos dos hipótesis que todavía, sinceramente, no sabemos resolver. Una, o fue desmochado el castillo a cierta altura para que cuando se construye el nuevo castillo se inhabilita desde el punto de vista defensivo de ataque, ¿de acuerdo? O bien no se terminó la altura de la torre del homenaje y de los lienzos defensivos, exactamente igual que le pasó al castillo de Fuente del Sol, que se fecha en 1474, es decir, en años muy parecidos a la construcción del nuevo castillo de Manzanares el Real. La verdad es que tenemos argumentos a favor de una hipótesis y de otra, y en esto trabajaremos en años sucesivos. Aquí les quería mostrar simplemente, pues ya que tenemos estos grandes castillos de la Escuela de Valladolid, pues uno que se acerca mucho en el tiempo al nuestro, 1455-1473, y también que constructivamente es muy similar, ¿no? O este del Castillo del Sol, que le comentaba anteriormente, que se asemeja constructivamente también al de Manzanares el Real. Ya para terminar, quiero decirles que este edificio central que vieron en las primeras diapositivas presenta una orientación distinta, está construido sobre las estructuras de las fases anteriores, con lo cual es claramente distinto, o sea, de otro momento, y quizás se pueden fechar ya a partir del siglo XVI o en adelante, no lo sabemos. Sea como sea, lo que sí sabemos es que este edificio que tienen aquí cuenta con dos muros paralelos internos que muy posiblemente servirían para la colocación de un sobrado de madera, un suelo, sobre el que se podría verter a granel cereal y otros alimentos, como ha sido habitual desde la antigua Grecia en época romana, porque los paralelos tipológicos son exactamente iguales. Es decir, una sobrelevación del pavimento que permite que esa cámara de almacenaje se encuentre aireada y consigamos unas condiciones de conservación ideales y óptimas para la conservación del cereal, que suelen ser más o menos entre un 10% de humedad relativa, 15 grados centígrados en el interior, y además evitar, como bien saben por los hórreos actuales, la entrada de roedores y otros animales perjudiciales para la cosecha. Como suele ser habitual en este tipo de edificios, de almacenes, en un momento dado, en un periodo, en este caso indeterminado, ese entarimado de madera debió de eliminarse para que el edificio cumpliera unas funciones de almacén genérico. Vemos que en este espacio intermurario entre dos muros internos aparece precisamente uno de estos recipientes, grandes recipientes de conservación de alimentos que tenemos que tratar de fechar de algún modo, porque nos marcaría el momento en el que se produce ese cambio de transformación de granero a almacén genérico en este edificio. Y ya para terminar, una última fase donde vemos la construcción en el siglo XIX de un cementerio anejo al edificio, que ha sido objeto de atención también por parte de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues precisamente sobre estos trabajos de conservación, Joaquín Barrio va a continuar la conferencia. Bueno, el proyecto de conservación ha caminado, como les decía al principio, a la par que el proyecto de excavación y de investigación arqueológica. Iniciamos, evidentemente, todos los trabajos realizando unos estudios de patologías y de estado de conservación durante 2 años, financiados por la Dirección General de Patrimonio y centrados en el conocimiento de los riesgos y patologías que podía tener el edificio, con el objetivo final de ir interviniendo sucesivamente en los años en que estábamos excavando para ir adecuando lo mejor posible el aspecto y la conservación, que por el momento es relativamente buena, pero que para el futuro no empeore. Hemos trabajado en el estudio de riesgos del castillo con protocolos internacionales, concretamente con el protocolo ICOMOS 2010, para estudiar una serie de patologías bien ya determinadas y que son fácilmente entendibles en cualquier proyecto que se estudie con los mismos protocolos en otros edificios
tanto de España como de otros países, ¿no? Y el estudio pues, se llevó a cabo de una manera pautada, partiendo de todo un estudio visual, fotográfico, para llegar a dibujar piedra a piedra con los datos a partir de los datos fotográficos y después hacer un análisis detallado. Lo ven marcado en cada una de las piedras con colores distintos que se adecúan a esa terminología del protocolo que tiene marcas de colores para ser fácilmente entendidos y que se realizan, en este caso es un lienzo de una parte del castillo, diferentes mapas con diferentes tipos de patologías por colores. Consiguiente con este trabajo se ha hecho una toma de muestras de piedras, morteros y ladrillos para estudiar el origen geológico y el estado de conservación y las patologías de la fábrica, ¿no? La realización de todos los análisis mediante técnicas de investigación y, al final, una descripción del estado de conservación como documento, como si fuera un plan director para posteriormente ir interviniendo, ¿no? Los factores de alteración son los que van a marcar fundamentalmente el deterioro de estas obras. El estudio de patologías lo viene en una de las láminas entregadas en este plan director de patologías con colores diversos que vamos estudiando en cada una de las piedras que componen toda la fábrica. Los mapas van marcando los elementos de deterioro más característicos para tenerlos en cuenta posteriormente a la hora de hacer una intervención de conservación. Tanto, pues, en este caso, una pérdida muy notable en uno de los torreones, como unas fracturas que veíamos en el caso anterior. A partir de esos elementos de análisis visual, se trasladan a la realización de un mapa de diagnóstico, lo mismo que se hace en una pieza de cultura material, se puede hacer en una fábrica, de tal manera que tengamos un mapa perfectamente detallado a la hora de intervenir en los años posteriores, como vamos a ver. Este es se refiere a un paramento con un mapa sobre el sistema de deterioro, la biocolonización. Lo completamos todo esto con un estudio geológico de los materiales que se hizo por una persona que hoy está en el IPC, Manuel Blanco Domínguez, que entonces en el SECIR, dos geólogos, tanto Manolo como Miguel Gómez Heras, y con el objetivo de tomar muestras del análisis de los materiales para estudiar la composición, la textura a una escala microscópica y para caracterizar el material pétreo de su construcción y también la patología y la alteración a la que estaba sometida en el medio ambiente un edificio que nunca ha estado enterrado, salvo en la parte interior. Ahí le pongo las técnicas con diferentes técnicas, tanto de difracción, de microscopía, etcétera, para poder obtener los resultados que estábamos esperando, ¿no? En esta diapositiva ven los puntos marcados en la toma de muestras, de tal manera que nosotros, o posteriormente, dentro de unos años, se pueda comprobar con los restos de estas muestras si el avance del deterioro en algunos sillares o en algunos mampuestos o en algunos ladrillos ha avanzado o sigue estando estancado. Un aspecto general de la toma de muestras de diferentes fragmentos, tanto de ladrillo como de morteros, como de piedras, para poder hacer las diferentes láminas delgadas. Quizá lo más interesante es estudiar los resultados, porque por un lado nos ha permitido conocer los granitos de la fábrica, que son de tres tipologías bien marcadas con relaciones a sus características, todos leucogranitos de grano grueso, que tienen las imágenes, o de grano muy grueso, o granitos rubefactados en algunos casos. Cuando se transportan estos datos al extracto de la hoja 508 del mapa geológico, lo vemos marcado en la zona de la sierra, en esta zona próxima, y si nos acercamos con un mapa todavía más próximo, solo de leucogranitos, vemos que en el centro tenemos el Real de Manzanares, déjame el ratón. Manzanares el Real y los leucogranitos están muy en el entorno. Por tanto, han sido o grandes bolos de las proximidades, lo más seguro, o materiales muy próximos con los cuales se han construido toda la fábrica de este castillo viejo. También resultaron muy interesantes porque hemos podido documentar morteros diversos para utilizarlos en la obra de fábrica en posiciones diversas, y los morteros se han registrado de dos tipos, siempre con cal magnésica,
posiblemente obtenida de caleras próximas, adherido a una de las caras y que siempre con granos silíceos, con granulometrías de 0,2 a 2 milímetros, y otros morteros mucho más finos, también con árido silicio, pero que en torno a 50 o 200 micras. Cuando analizamos los morteros ya en su relación con la posición en las fábricas, nos damos cuenta de que los morteros con granos más gruesos son los que se distribuyen en granulometrías con árido, tal como se representaba en la tabla anterior, y que corresponden siempre al mortero interior y al mortero de los lienzos. Mientras que los morteros de los esgrafiados, preparados con una mayor calidad, con una menor porosidad también y por tanto menos atacables por la humedad, tienen poros de micras prácticamente, de tal manera que son fábricas de mortero muy finas y de una alta calidad para poder estudiar y para poder realizar ese trabajo de decoración que antes les ha explicado Javier, utilizando diferentes capas de mortero para después obtener ese dibujo tan bonito que veíamos en las esgrafiados originales. Asimismo, analizando las piedras y los ladrillos, hemos podido reconocer las alteraciones. La parte exterior de muchas muestras tiene costas negras, con espesor milimétrico debido a partículas carbonosas que proceden de los coches que han circulado siempre por una de las caras del castillo, que hoy, por suerte, casi no impulsa ningún coche, sino más bien partículas de nitrógeno y microcristales de yeso que se han formado a partir de estas partículas. En muchos de los granitos aparecen fisuras paralelas indicativas de una creciente meteorización debido a la alta incidencia de las heladas en esta zona de la sierra. También procesos de dispersión, de disgregación granular, porque ellos han utilizado fábricas de paquetes de granito de geología muy diversa y muy dispersa y diferente y atacable en el proceso de meteorización de forma muy distinta. En la parte cercana a la superficie incluso con cloritización de biotitas, de feldespatos, que es más frecuente que en el interior de las muestras. Ahí ven algunas de las imágenes con costras negras superficiales, producto de una contaminación que hoy parece que no llega a esta zona de la sierra, pero que seguramente fue una contaminación muy local, muy puntual, por el paso de los vehículos siempre por esa zona del castillo. Y vemos también en esta otra diapositiva las fisuras en la zona de muchas de las piedras. Esto nos ha permitido estudiar las causas de alteración por contaminación, causas climáticas y prácticamente todas debidas a un proceso de lavado también de los ligantes o de los morteros que tienen menor adherencia y más granulometría. La intervención se ha realizado en dos zonas del castillo. En primer lugar, en ese almacén que antes les contaba Javier y que ya yo no voy a redundar, donde se ha hecho una intervención, aquí ven esta toma de vídeo del almacén, con un proyecto que ha tenido como eje fundamental poder estabilizar los muros, recrecer el muro hasta una cota determinada para que la parte original del muro no se degradara y poder rehacer un poco con unas posibilidades de conservación futura toda esta obra de fábrica. También proteger el suelo interno con mallas, etcétera, que en este caso no ha resultado muy efectivo y que tendremos que cambiar pues en la próxima campaña. Un aspecto de cómo era el almacén en el momento original y una vez recrecidos hasta una hilada exclusivamente los muros para evitar la degradación y la pérdida del muro original, porque son muros que no tienen mortero de cal, al contrario de los muros del castillo que están perfectamente construidos con morteros muy resistentes, son morteros de tierra. En diferentes imágenes del proceso de restauración, de la recreación, siempre con capas de intervención, de tal manera que si en un momento determinado se hace un plan director de toda la conservación del castillo, se puedan retirar sin problemas lo que nosotros hemos añadido. Ahí ven algunas imágenes. Además, se ha utilizado una capa de intervención de fibra de vidrio, que es un material que no se va a podrir, porque es un material prácticamente inerte a la pudrición. Que en otras ocasiones, en otros lugares, se utiliza una capa de geotextil que es putrefactable fácilmente y desaparece. Así tenemos garantías de que nunca vamos a perder la huella del original y de lo reintegrado.
Estas dos imágenes pueden diferenciar y ver muy bien la zona de reintegración de la zona originaria en la parte de abajo. La otra actuación la hemos realizado en la Torre del Homenaje, tanto en el interior como en el exterior de la Torre del Homenaje. Esta imagen ya se la expuso Javier con la primera limpieza. Les puedo decir que la Torre del Homenaje había sido durante muchos años un lugar de botellón, donde hemos sacado cientos de restos de botellas de hace 50 años, casi algunas, colchones, sillas, todo lo que uno se pueda imaginar acumulado en ese lugar. Se comenzó por la parte externa para limpiar también no solamente los elementos de biodeterioro y sin realizar ninguna reposición, puesto que eso tendría que realizarse a partir de un proyecto de arquitectura a posteriori, cuando ya esté todo terminado en la excavación, o con una restauración definitiva. Nosotros hemos hecho trabajos casi más remitidos a la conservación preventiva y al mantenimiento que a un trabajo de conservación con reintegraciones acumulativas, ¿no? Lo que antes les enseñé, los mapas de deterioro, han sido el eje fundamental para poder tener al detalle el estado de conservación inicial. O sea que los dos proyectos iniciales nos han sido y nos van a seguir siendo de utilidad en los próximos años para ejecutar diferentes proyectos de conservación. Hemos encontrado de todo, desde pequeños arbolitos radicados dentro del núcleo que se había perdido en la fábrica del castillo, a árboles en el interior de la Torre del Homenaje, a numerosas pintadas. Había grafitis continuados durante muchos años, yo creo que más de 40 años, incluso con pinturas plásticas que ya no las hay en el mercado. Ven una fase y una limpieza en zonas donde las algas sobre el granito, en zonas con muy alta humedad en el invierno, habían dejado una película, una veladura negra de suciedad y de carbonilla, donde estaban esos problemas de contaminación que antes les he mencionado en el análisis que hemos hecho de las piedras de la fábrica. El trabajo fue bastante sencillo, simplemente una limpieza manual precisa de cada una de las piedras y del entorno para retirar la tierra acumulada mediante el aire que se va acumulando en las juntas que han perdido el mortero y que sobre esas tierras se asientan posteriormente todo tipo de plantas. Aquí ven el trabajo y después terminar mediante una limpieza con una pequeña hidrolimpiadora a muy baja presión o todos los grafitis mediante procesos de disolución con diferentes técnicas de productos para disolver pinturas, siempre bastante cuidadosos porque lo hemos hecho sin eliminar una película de granito. Generalmente ustedes cuando ven a los operarios municipales de cualquier ciudad que eliminan un grafiti, lo que hacen es eliminar aproximadamente entre 1 y 2 milímetros de la piedra. Y con eso evidentemente se elimina el grafiti y la pátina original de la piedra. Nosotros hemos intentado, aun a pesar de poder dejar restos de esa pintura muy escasos, no hacerlo de una forma tan agresiva. Y luego un proceso de consolidación con aplicación de productos de última tecnología como nanoésteres de silicio para reforzar el material, especialmente los morteros. Hay que cubrirlos para que haga su proceso de consolidación. Y en el segundo año, y con esto ya voy a terminar para ser puntuales a las 7, una actuación de conservación en el interior de la Torre del Homenaje que hemos terminado en julio de este año. Con la misma técnica, el mismo procedimiento, ven las imágenes anteriores que tenemos aquí y las imágenes posteriores con una limpieza hasta la parte inferior y había zonas enormemente teñidas de algas ya muertas, negras. Esta zona donde se ve esta gran separación era la que delimitaba el aporte o el relleno que tenía el castillo ahí de todo tipo de elementos desde su abandono. Y en la parte baja donde hemos encontrado los niveles intactos con esa moneda que antes les ha enseñado Javier. Diferentes imágenes donde hemos trabajado también en la formación de alumnos en este tipo de tareas que están limpiando puntual, de manera precisa, cada una de las juntas de todas las piedras que componen la Torre del Homenaje. Y una aplicación final de un producto que da muy buen resultado, sobre todo cuando se trata de materiales que tienen mucho cuarzo, como es el granito, porque son ésteres de silicio que hacen una unión perfecta con las
moléculas que ya están en muchos casos degradadas del exterior de estas piedras. Y antes lo ha mencionado Bea, una de las tareas en las que hemos trabajado con más intensidad y también con más atención todo el equipo ha sido poder formar en tareas básicas de limpieza manual de paramentos, tanto en la Torre del Homenaje, a personas con discapacidad, que están perfectamente cualificados para hacer tareas de apoyo si reciben una formación básica y una instrucción sencilla. En los 2 últimos años hemos establecido ya un taller formativo donde una parte de estos chicos y chicas que no saben leer y tienen deficiencias de diferente o discapacidades muy diferentes de unos a otros, sepan una limpieza básica de las cerámicas que salen en el castillo, de algunos restos de piedra y de otros materiales. No de los materiales más complejos como los metales, que yo creo que ellos no van a tener capacidad suficiente para poder discriminarlo. Y una vez que hemos hecho esa formación en la universidad, ellos se dedican todos los veranos a limpiar el lienzo, tanto por el exterior, y este año vamos a iniciar, 25 lo iniciaremos por el exterior, de los lienzos sucesivos del castillo, para eliminar todos aquellos elementos de biodeterioro, pero también los aportes de tierras que son el lugar donde colonizan todas las plantas y que causan degradación dentro del muro. Es un proyecto, como antes lo recordaba Beatriz, muy querido para nosotros. Es un proyecto pionero, no sabemos en ningún otro sitio donde se haya o se esté haciendo una formación con alumnos de discapacidad de 2 centros para que ellos en un momento determinado, igual que les contratan en un supermercado y pueden hacer tareas de colocación en un stand, puedan hacer una tarea que la hacen a la perfección, como pueden ser la limpieza de muros o la asistencia en ayuda en una excavación arqueológica, sin invalidar ni entrar en la tarea profesional que hacen los arqueólogos, simplemente como tareas de apoyo. Y yo creo que eso es un aporte para ellos, para la sociedad y, por tanto, para nosotros es un proyecto absolutamente querido, pionero para la propia institución académica Universidad Autónoma, para la Comunidad de Madrid, para el Ayuntamiento de Manzanares y, por supuesto, para el equipo que estamos en esta tarea de investigación. Y con esto, pues, terminamos, creo que puntualmente, esta conferencia donde hemos intentado explicar un poco un proyecto que lleva poco tiempo funcionando, de investigación y también de tarea de formación, porque antes les dije que para nosotros como institución académica tiene una doble función. Nosotros necesitamos un yacimiento también para formar a nuestros alumnos, que nos quede próximo, donde los alumnos tengan la capacidad de ir aprendiendo progresivamente en las tareas formativas como futuros arqueólogos. Y esto nos lo ha brindado perfectamente este yacimiento, donde colaboramos con una parte de la población del entorno del propio Manzanares, permitiendo y haciendo posible que voluntarios asistan a las excavaciones durante las 2 quincenas que asistimos, un proyecto de arqueología de público que ha sido llevado a cabo por los investigadores que han trabajado previamente en el Boalo y que se ha implantado después en el yacimiento de Manzanares, y que a ellos debemos un poco el ser pioneros en esta tarea y que también está dando un resultado extraordinario. Y la convivencia, nos hemos dado cuenta de que la convivencia de estos chicos y chicas discapacitados con voluntarios y con estudiantes les está aportando a ellos desde el punto de vista social una mejora de su relación muy, muy interesante, también para poder ser personas que se adapten a vivir en una sociedad y que sean, y ellos se sientan útiles, en este caso para una tarea como es poder limpiar las piedras en un castillo o en otro lugar donde puedan encontrar ese trabajo. Y muchas gracias a ustedes. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a ambos ponentes. Primero, por haber aceptado esta invitación, si antes no lo he dicho, y en segundo lugar, por su magnífica exposición de este proyecto tan interesante y que nos da a conocer otra parte de Manzanares el Real, que no es el conocido y celebrado castillo de los duques del Infantado, creado y que es exponente de una época y de un momento. Y ahora esperamos, si tienen ustedes preguntas. Si tienen preguntas, esperen a que les lleven, por favor, el micrófono para que nos podamos escuchar todos. Muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias por la exposición.
¿podían informarnos cómo comenzaron, quién les llamó el ayuntamiento, cómo empezó la universidad en este trabajo? Bueno, yo había llevado alumnos de la universidad antes de comenzar las excavaciones, mientras el castillo era un bien privado, durante unos cuantos años como escuela un poco de aprendizaje de este tipo de patologías en una arquitectura, ¿no? La primera relación para hacernos cargo de este proyecto partió de la Dirección General de Patrimonio, que habló con el ayuntamiento para que la universidad se hiciera cargo del proyecto con una condición fundamental, es que mientras no se adquiriera el castillo como un bien público, al menos la universidad no estaría allí porque no tenía ningún sentido, y en el momento que ellos lo adquirieron, creo que a la muerte de la propietaria o poco tiempo después, y el ayuntamiento llegó a un acuerdo con ellos, entonces la universidad se hizo cargo de la dirección conjunta, pues con ese equipo que antes les he mencionado al principio, ¿no? Y a partir de ahí ya nosotros establecimos un convenio marco con el Ayuntamiento de Manzanares, el Real, que es el que financia económicamente a la universidad los gastos de la excavación, y a partir de ahí pues lo hemos ido realizando durante los 4 años seguidos. La financiación de los proyectos de conservación y de estudios analíticos han corrido a cargo de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid. Pero el aprovechamiento formativo es una encomienda propia de la universidad y era de un interés preferente. Santiago Palacios, que es un miembro del equipo y que además también es vicerrector de grado en la universidad, sabe que ese ha sido un interés preferente de la institución desde un primer momento. Nosotros, como una institución académica y científica, tenemos también que procurar tener lugares donde nuestros alumnos puedan formarse con garantías. Y creímos que este lugar, este yacimiento arqueológico, nos podía dar un punto extraordinario por la accesibilidad de los alumnos que pueden estar en el campus y pueden coger un autobús que se coge en el campus de La UAN, ahí en la carretera de Colmenar, ir hasta la propia rotonda del castillo y pueden volver por la tarde si tienen clase o un examen en la universidad. Eso es muy difícil tenerlo cuando tú intentas llevarte a los alumnos a un yacimiento para que aprendan a 200 kilómetros del lugar donde estudian. Entonces, para nosotros eso era prioritario y eso es lo que se ha consolidado en el convenio que en este momento se tendrá que renovar porque ya se han cumplido 4 años con el ayuntamiento para poder seguir teniendo nuestra base formativa allí y a la vez eso combinarlo con algo que le interesa al ayuntamiento, que es el mantenimiento de la arqueología de público, que es que todos los voluntarios, personas del entorno, puedan asistir una semana, una quincena a las tareas de excavación, porque son gente muy interesada, seguramente como muchos de ustedes, en poder asistir a una excavación por primera vez o por segunda o tercera vez dentro de su pueblo o de la cabecera de comarca de su pueblo. Y eso fue un poco el comienzo, casi con todos los detalles. Pero la única condición importante que yo le puse entonces al subdirector general de la Comunidad de Madrid es que mientras el castillo no fuera propiedad municipal, que con nosotros no contara. Porque ya hay experiencias en terrenos privados, cuando una institución pública se pone a hacer una excavación, que va a encontrar luego serias dificultades. Sí, parece ser que había una asociación cultural en Manzanares que se lo propuso al ayuntamiento. Yo eso lo desconozco. Sí, creo que fue así. Yo sobre eso no. A nosotros cuando nos contactaron fue el director general y después el alcalde. Y es para que nos hiciéramos cargo porque sé que la comunidad puso como condición que tenía que ser la universidad nuestra o cualquier otra universidad la que se hiciera cargo del proyecto general de investigación. Supongo que a nivel interno es lógico porque en todos los municipios hay gente y a mí me consta que en Manzanares hay y ha habido siempre mucha gente muy interesada en la investigación del castillo que estaría. Yo creo que sería así porque cuando conocí al anterior concejal de Patrimonio fue la primera vez que nos lo propuso estando en una de las actividades que hicimos con alumnos y yo le contesté que mientras el ayuntamiento no comprara el edificio, que la universidad, al menos en lo que yo conocía, no se iba a hacer cargo del proyecto. Hola, buenas tardes. Soy vecino de Manzanares el Real
como el señor Saavedra. Me gustaría saber qué grado de reciclaje ha habido, si se ha utilizado mucho el castillo viejo para construir el castillo nuevo. ¿Qué saben hasta este momento? ¿Nos han enseñado una piedra con una marca de cantero? ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, pues en relación a esto, yo creo lo que he tratado de comentar sobre el abandono y el desmantelamiento de ese castillo. Hay dos hipótesis abiertas. Es obvio que ahí hay un material de construcción que seguramente se pudo reutilizar, pero también es cierto que retirar ese material también cuesta bastante, ¿no? Tiene un esfuerzo importante, ¿no? Es lo que he tratado de explicar en el final de esa fase 2, ¿no? O bien no se finalizó el castillo, con lo cual lo que tenemos, pues en principio no se ha reutilizado, o lo que yo creo que es más razonable, que se terminara de construir, que se desmochara, y si ha habido ese proceso de retirada de material, pues obviamente se pudo emplear en la construcción del nuevo castillo. Es verdad que la marca de cantero se refleja tanto en el castillo viejo como en el castillo nuevo, pero no tenemos muchísimos más datos. También es una zona donde la recuperación de material pétreo en forma de bolos lo tienes muy próximo y muy accesible, y a lo mejor te supone más trabajo extraerlo directamente de una zona que, si ustedes ven cómo está construido el castillo viejo en la actualidad, retirar ese material también exigía un trabajo oneroso. Con lo cual estamos ahí un poco siempre pendientes de saber si se reutilizó el material o no. Siempre tenemos ahí esa duda. Quizás hay que mirar más al castillo nuevo, hacer un estudio del castillo nuevo y ver hasta qué punto puede haber un material que podía venir del castillo viejo, pero para eso tenemos que seguir trabajando e investigando sobre el viejo. Yo voy a hacerles a los ponentes una pregunta. Y a partir de ahora, ¿cuáles son los próximos pasos que tienen pensado iniciar o impulsar? No, adelante. Bueno, yo creo que lo normal es, si para el año que viene se firma de nuevo el convenio con el ayuntamiento, pues seguir trabajando en las mismas zonas que en este momento están abiertas, para intentar llegar a los niveles más profundos en la zona cercana a la Torre del Homenaje, que yo creo que es prioritario para saber cuál es el encaje de esa fachada que vemos del palacio con todos los esgrafiados, a ver si se consolida y llega hasta la parte inferior, y ver cuál es la relación, si se abre una puerta para la Torre del Homenaje. Eso nos daría pie a si el castillo se utiliza o no. Eso sería fundamental, saber si en ese muro, que sería la fachada principal del castillo, la que da justamente frente al puente, está abierta la puerta para entrar a la Torre del Homenaje o no. Esa es una zona prioritaria, y en todo ese eje. Y luego, desde el punto de vista de la conservación, pues bueno, si la Comunidad de Madrid sigue financiando las tareas de conservación, pues vamos a continuar con los lienzos de esa zona en la parte externa, que es donde, para continuar con la fachada que da hacia el puente y hacia el pueblo, en toda esa parte. Aunque hay una zona más degradada, pues lo hemos sabido por los análisis geológicos, que es la zona que da a la carretera que accede a la urbanización, que es la zona que está a la umbría y tiene más problemas de deterioro, sobre todo de biodeterioro, y que puede ser a lo mejor una zona. Pero bueno, esos detalles seguramente los podemos ver cuando tengamos ocasión de saber que vamos a desarrollar el proyecto, ¿no? Y también, pues seguiremos contando con todas las personas, los grupos de personas que han asistido a la excavación hasta ahora, incluyendo estas personas de los centros de discapacitados de San Sebastián de los Reyes, de Tres Cantos, y si encontramos otros lugares para que puedan estos chicos procedentes de allí ir con las mismas condiciones de atención, tutorizados. Ellos, cada vez que van al castillo, llevan un tutor propio, y luego nosotros ponemos un tutor para que les asistan las tareas. Pues yo creo que sería muy positivo, pero
hay que tener en cuenta que no son más que un máximo de 10 alumnos, 5 en cada turno, los que podemos garantizar para que aprendan, tengan una tutorización adecuada y ellos reciban una formación que puedan ejecutar esas tareas si en algún momento determinado son necesarias, que las ejecuten bien. ¿Más preguntas? ¿Han encontrado restos humanos? Respecto a restos óseos, solamente los 12 perros arrojados en la torre. Y bueno, pues es buena pregunta en el sentido de que a nosotros nos daría la oportunidad también de hacer nuevos carbono 14 que nos permitieran fechar, ¿no? Pero por el momento estamos también en la epidermis de la excavación, queda todavía por llegar a suelo, que es uno de los objetivos prioritarios. También hay que comentar que no todo lo que hemos realizado en el castillo lo hemos podido decir en menos de una hora, ¿no? Pero también hemos hecho un sondeo junto a la torre del homenaje, donde hemos podido comprobar, por ejemplo, que no tiene foso. ¿Cuenta con foso? ¿No cuenta con foso? Bueno, pues estas cuestiones son algunas de las ideas que están sobre la mesa y que habría que intentar bueno, pues precisar a partir de excavaciones arqueológicas actuaciones en el futuro. Pero no, restos óseos solamente los de los perros. Debo decir también que apareció algún animal más que quizás, como había aparecido en la parte más superior, debió ser alguien que debió enterrarlo, porque hemos encontrado incluso un conejo de Indias, pero obviamente no es que estemos hablando del siglo XVI y que no debe ser más reciente. Me consta que en las murallas sí ha aparecido algún resto, me parece casual, hace ya tiempo. No sé si tiene circunstancia, pero creo que sí. Sí apareció, me parece que una calavera y algún hueso de algún enterramiento, no sé si medieval. No sé si tienen ustedes información sobre eso. Del cementerio, me imagino, ¿no? Por las murallas. En las murallas creo que apareció hace tiempo algo. Yo creo que he leído la noticia hace ya a lo mejor alguna década. Pero sí me suena. Creo que Rosario del equipo puede a lo mejor comentar sobre el tema. Gracias. Soy Charo Gómez Osuna, formo parte del equipo que dirige el proyecto arqueológico y en el caso del Castillo Viejo tenemos restos humanos en el exterior correspondientes al cementerio de la primera mitad del siglo XIX, que aprovecha el muro sur del Castillo Viejo para construir sus muros. De las 4 paredes construyen solo 3, porque una es la del propio castillo hacia el sur. Ahí ha habido osario, ha habido ampliaciones del cementerio y es posible que en el exterior algún resto humano hubiera podido aparecer, pero que nosotros sepamos no hay documentación sobre eso. Todos están en el interior del cementerio, que luego en los años 60, cuando se construye el actual, se ofrece a las familias la posibilidad de trasladar los restos a ese nuevo emplazamiento. Unos los dejaron donde estaban y otros sí los trasladaron. Donde sí han aparecido enterramientos in situ es en nuestra antigua iglesia parroquial, que está empotrada como capilla privada en el Castillo Nuevo de los Mendoza. En el cuerpo oriental, ese que no está acabado, que no está terminado de restaurar porque nunca llega a finalizar, ahí estaba nuestra antigua iglesia parroquial, probablemente del siglo XII-XIII, cuando se funda la villa de Manzanares, la aldea, y que después, con la ampliación del segundo duque del Infantado, se va a apropiar, derriba las naves, aprovecha el ábside y convierte ese espacio en su capilla privada del castillo. Pero esa iglesia, hasta finales del siglo XV, que es cuando se amplía el castillo, tiene los enterramientos de los vecinos, desde el siglo XIII hasta el siglo XV, al menos. Y algunos del siglo XV también, porque en el interior se han hecho algunas excavaciones y han aparecido enterramientos de la época de los Reyes Católicos. ¿Más preguntas? Pues si no hay más preguntas, damos por finalizada esta conferencia, agradeciendo nuevamente a nuestros ponentes esta magnífica charla, agradeciéndoles a ustedes, por supuesto, su asistencia e invitándoles a la próxima conferencia que tendrá lugar el próximo martes sobre Valencia la Bella en Ribarroja de Túria, impartida por Josep María Macías y Albert Rivera. También les invitamos, todavía es hora,
a ver la magnífica exposición que tienen ustedes aquí al lado, Entre Caos y Cosmos, o la exposición que tenemos arriba sobre las caras del Turuñuelo. Muchísimas gracias.